Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. A nosotros nos da muchísimo gusto volver a estar aquí este lunes. Mis compañeras senadoras de la República, Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán, su servidora Lili Telles y las 3 servidoras públicas de verdad. Los vamos a acompañar de 2 a 3 de la tarde. Queremos escucharlos a través de sus mensajes para platicar sobre lo que está pasando en el país. Y hoy, por supuesto, que el tema obligado es la inauguración del AIFA. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues a comer a gusto, a echar chisme tranquilas, es puente y bueno, listos para escucharles, oírles y escríbanos. Kenia. Pues déjenme decirles que es puente y aquí estamos chambeando, ¿eh? Díganle a Carlos Alarraqui que aquí nadie se raja, venimos a trabajar en puente. Hay muchísimos temas, particularmente me parece que es necesario recordar que hoy es el día para visibilizar a nivel internacional la erradicación de la discriminación. Eso que es terrible, que tiene que ver con nuestra estatura, nuestro color de piel, incluso nuestro idioma, nuestro origen lenguaje, étnico. nuestro origen étnico. Así es que es un buen día, digamos, para decirle a la gente no discriminen, todos somos seres humanos, todos tenemos cualidades, cada quien tiene, digamos, un potencial maravilloso. Nadie eligió ser alto o bajito, nadie eligió el color de pelo, Ser el color de gordita piel. o flaca. Así es que, bueno, pues aquí vamos a estar trabajando en este día que efectivamente, ¿no? Hay muchas noticias a propósito del aeropuerto, Aurrera Aeropuerto, le dicen, ¿no? Una cosa así. Ay, ahorita que mencionaste eso, pues ser iguales ante la ley. No solo ante Dios, sino ser iguales ante la ley, que es una cuestión que aborrece la 4T, que aborrece el presidente, que se presenta prácticamente como un rey. ¿Y qué está pasando ahorita? ¿De qué está platicando? ¿De qué se está platicando en las redes? ¿Qué están platicando muchas personas en torno a una mesa? Se está platicando de este intento de broma de la esposa del presidente, de doña Beatriz, la emperatriz, que no parece ya muy emperatriz porque pues es un escándalo esta broma que intentó sacar una sonrisa a su esposo, el presidente de la República, y vimos cómo el presidente casi la mata con la mirada, y lo que a mí me preocupa es, bueno, que Peña Nieto es intocable hasta en una broma que hace su esposa. No es un asunto menor. Parecería que es un asunto superficial, pero ese es el grado de impunidad. Ni en una broma pues se puede ofender a Peña Nieto. El que dijo que no iba a haber impunidad. Platiquémosle al auditorio, ¿no? Digamos, lo que pasa en el video es que están, por cierto, lo decía muy bien Lili hace rato, están en el controlador, pues, digamos, con quien controla la torre, la salida. Se metieron a la torre de control. No se hacen bromas con un controlador aéreo trabajando. Para empezar. Exacto. Señora Beatriz. Bueno, es que hay un aterrizaje cada 2 horas. Entonces se puede. Pero ahí sí se veía que ya lo estaban esperando. Entonces ese Así no es lugar nunca. Yo he hecho reportajes en el CENEAM y es un lugar en el que están las vidas literalmente en las manos de los controladores. No es lugar para broma. Pero imagínense qué nivel de impunidad tiene Peña Nieto y qué nivel de defensa, que el presidente casi mató con la mirada a su esposa por haber hecho una broma sobre Peña Nieto. Y que la broma es justo esa, ¿no? O sea, que la broma es que ella dice 5 minutos, jaja, no menos, ¿no? O sea, más haciendo, digamos, recordando aquella frase de Peña Nieto en el avión con los periodistas, que se equivoca y en lugar de hablar de más tiempo, habla de menos tiempo. Y ella lo hace, digamos, la señora Beatriz Müller lo hace enfrente de todos los, digamos, de todos los que estaban ahí acompañando al presidente de la República, y el presidente voltea a verla súper, pero de verdad con una mirada... ¿Con una mirada matadora? De esas que dices, no se la quieres a nadie ni quieres que nadie te la haga. Y efectivamente hay muchas cosas. Primero, se ve que el presidente está muy irascible, o sea, se ve que de todos se enchila y de todos se enoja al segundo, ¿no? Claro, tiene razones para estar enojado, todo le ha salido mal. A ver, los índices de delincuencia están brutales, el tema de la inseguridad en México es una locura. Yo creo que él nunca se imaginó que el tema en la conferencia de prensa, cuando iba a inaugurar su superaeropuerto, que evidentemente es un chicharrón de aeropuerto, nunca se imaginó que el tema en la conferencia de prensa iba a ser los actos de corrupción. Exacto, la discusión brutal que se tiene adentro de su gabinete, en donde él pues, no ha sabido ser
estadista, si no pone orden ni en su gabinete, pues menos va a poner orden en el país. Y claro, la broma se ve que le cayó pesadísimo. La broma tiene este trasfondo de impunidad. Ese es el nivel en el que Peña Nieto es intocable. A doña Beatriz se lo dijo claramente el presidente con esa mirada y con esa expresión y con el gesto de desaprobación. Ni de broma se burlan de Peña Nieto. Y qué coraje para los ciudadanos, porque habíamos confiado en que López Obrador iba a meter a la cárcel a Peña Nieto. Pues lejísimos de eso, no se permite ni una broma. Sí, yo quisiera hablar un poco ya del aeropuerto. Yo en lo personal deseo que funcione ese aeropuerto, porque hay demasiado dinero metido de los mexicanos. No es el aeropuerto que queríamos. Por ahí decían que no se podía hacer un aeropuerto en un lago. Hay que ir a algunos aeropuertos que se hicieron. El de Karisari, en Osaka, por ejemplo, es un aeropuerto que se hizo sobre el mar. La ingeniería resolvió. El de Cheklapkop en Hong Kong es otro aeropuerto que está hecho sobre el mar. Entonces, íbamos a tener un aeropuerto de clase mundial con una arquitectura impresionante. Y es por eso que a mí me cuesta trabajo resignarme a ese aeropuerto. Primero, porque no es un hub que conecte con todas las aerolíneas. No están terminadas las vías de comunicación. Me llama la atención que el presidente diga que están terminadas. Hay que revisar los costos a los que se construyó, porque yo creo que invertimos demasiado dinero. Pudimos haber terminado el otro, pero era como que el presidente no quería que hubiera un aeropuerto de clase mundial, porque lo que quiere es un aeropuerto, pues como una central avionera, que alguna vez mi amigo Arne lo calificó así. O sea, ojalá funcione por lo menos para los vuelos nacionales. Va a estar muy difícil que hagas conexiones, que vengas de Holanda y te vayas en un vuelo a Cancún a ese aeropuerto, porque pues te haces por lo menos 40 minutos o una hora. ¿Ya fuiste, Xochitl? Yo voy muy seguido porque yo paso para Hidalgo. Ahorita ir a Hidalgo te haces hasta 4 horas para llegar a Pachuca por las obras del aeropuerto. Yo no sé si hoy que está inaugurado, ya mañana que me vaya a Pachuca en la tarde o cualquier día, me haga 1 hora como nos los hacíamos antes. No está fácil la comunicación. O sea, sí hay un problema. Está inconcluso el aeropuerto, no está terminado. No, las vialidades son terribles. O sea, Sí. la neta, yo fui, digamos, hace quizá unos 4 meses fui, porque hubo una reunión de integrantes de la Comisión de Defensa al aeropuerto. Y es terrible. A ver, de hecho lo que te presumían era la torre de control. No puede ser, digamos, ¿no? O sea, es claro que lo que tendrías que presumirte pues son las entradas, las salidas, las llegadas, las salas de espera, los espacios en donde la gente puede estar, digamos, esperando ahí durante muchísimo tiempo, las conexiones. Nada de eso podían presumir porque evidentemente es un aeropuerto muy, muy limitado. Yo quiero nada más decirles, porque estaba ahorita que estaban platicando, leyendo, fíjense, dice Marlet Viveros, saludos desde Arkansas. Oye, qué gustazo que nos estén, digamos, que seguramente han vivido grandes aeropuertos. Admiro su inteligencia, veracidad y valentía. Ustedes, dice Marlet, nos representan y son nuestra esperanza para abrir conciencias entre los AMLovers. Gracias y por favor no desistan. Aquí estaremos. Gracias. Nos donó 10. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Oiga, Gracias, ya con eso vamos a producir nuestro programa. Pero sí, gracias por comunicarse. Sí, Una claro, de poquito en poquito. $10 son un que chorro sí. de lana, Imagínate. Seguro que 200 pesos. Sí, claro, 200 pesos mexicanos. A ver, yo también ya fui al nuevo aeropuerto, al Felipe Ángeles, y sí se hace mucho tiempo para llegar. Claro. Por supuesto que sí. No se trata de cuánto es la distancia en kilómetros, sino lo que te tardas en recorrerla. Puedes tener algo a 3 metros, o aquí en México es típico, y en los centros ya muy llenos de tránsito en cualquier ciudad. Estás a 3 cuadras, digamos, en Los Ángeles, en Nueva York, en la Ciudad de México, en Monterrey. Estás a 3 cuadras, pero haces mucho tiempo porque estás parado. Pero acá no es nada más el tráfico, sino la falta de vías. Es increíble que primero se diseñe el aeropuerto y después se averigüe a ver cómo se va a llegar. Y todavía nos salgan a decir que va a haber taxis aéreos, helicópteros. Por favor, sí. Entonces, no se hagan bolas.
Yo ya fui y me consta que es muy difícil llegar y es una eternidad llegar. Ahora, tampoco es un problema tan grave porque son muy poquitos vuelos. ¿Cuántas personas van a usarlo? Nada más con que estén bien avisadas y conscientes de que va a ser muy difícil llegar y que van a hacer mucho tiempo. Mira, en este momento, mi querida Lili, Xochitl, haríamos 2 horas en llegar al aeropuerto. De aquí, de la Miguel Hidalgo, fíjense nada más, de la Miguel Hidalgo, que evidentemente pues está, digamos, a la Desde la orilla, Jusco. exacto, a la orilla de la ciudad. Imagínate que vienes de De la Jusco. Tlalpan, Ajá. ¿no? O de la Magdalena Contreras, o de esas alcaldías que tendrías que cruzar toda la Ciudad de México, que te llevaría más o menos 1 hora, y aparte 2 horas para llegar, más las 2 horas que hay que esperar para un vuelo. O sea, 5 horas es una... Yo diría, pues a lo mejor hasta vale la pena llegarte directo en automóvil. El problema es que la inseguridad es brutal en México, ¿no? O sea, Y no va a haber ni Ubers. el país no resuelve nada. Sí, pero te va a costar 1,400. Y si el vuelo de Viva Aerobús te costó 800 pesos, pues ya con eso pues te vas el vuelo de aquí de cualquier línea aérea como Aeroméxico del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El tema va a ser ese, el costo. Y yo diría, he escuchado que dicen, bueno, pero es que Heathrow está lejísimos de Londres. Sí, pero pues hay un tren súper rápido que te lleva a Londres, ya terminado. Y segundo, si vas de Heathrow a Viena, pues no tienes que salir del aeropuerto, pero aquí si vas de el aeropuerto internacional a Culiacán y resulta que tu vuelo está en el otro aeropuerto, 4 horas. ¿cómo te conectas? O sea, el problema es que un verdadero aeropuerto internacional te debe permitir hacer todas esas interconexiones. Yo espero que con el tiempo funcione. Yo espero, o sea, cuando terminen el hotel, cuando terminen las vías de comunicación, cuando termine la terminal de carga, ojalá funcione. Pero era lo que nos merecíamos los mexicanos, yo siempre voy a creer que no. Realmente íbamos a tener un aeropuerto de clase mundial, un aeropuerto con una arquitectura bellísima. Eso ya lo perdimos, o no sé, a lo mejor si Lili gana la presidencia, retomamos el proyecto Por supuesto. de un buen aeropuerto, y ese se lo dejamos como el aeropuerto de Pachuca, de Déjame Catepec. decirte una cosa, este es el robo del siglo, esa es la neta, es el robo del siglo. 100,000 millones por pagar, digamos, lo que hizo Peña Nieto. 100,000 millones por pagarles a los que Peña Nieto no les cumplió en términos de contratos. 100,000 millones por hacer este chicharrón. Más de 300,000 millones de pesos de los mexicanos tirados a la basura para tener 6, 10, 15 vuelos. Es una vergüenza. Y es donde aplica perfectamente bien, salió más caro el caldo que las albóndigas. Carísimo. Perfectamente bien aplica. Nos costó un dineral el capricho del señor presidente de la República, La necedad. porque fue nada más un capricho, y un capricho muy de sentimiento, muy colérico. ¿Se acuerdan cuando apareció con ese libro que decía ¿Quién manda aquí?, cuando fue precisamente para anunciar que el aeropuerto de Texcoco no iba? Entonces, hay que reflexionar sobre este asunto. Cuando los presidentes mexicanos se sienten como reyes, sus caprichos nos cuestan mucho dinero. Y insisto, no hay respeto del presidente por el trabajo de los mexicanos, porque va y despilfarra y tira nuestro dinero, producto de nuestro trabajo. Eso no debemos dejarlo pasar. Ay, muchas gracias por mandarnos tantos corazones y tantas caritas con ojos de corazones. Gracias, igual para ustedes. Y el inaugurar algo sin terminar. Yo creo que los mexicanos ya estábamos hartos de esa tradición de los políticos mexicanos, los clásicos, que no han terminado, que es un elefante blanco la obra, pero con las prisas políticas van y dicen, sí, ya funciona. Y es lo que tú mencionabas, Xochitl, y tú también, Kenia. Es un aeropuerto que no se ha terminado. No está terminado. Y fue nada más a decir, sí, mírenme, aquí ya está. Y ese culto a la personalidad, que con este presidente llega a grados tan ridículos como escuchar a Claudia Sheinbaum que lloró con el video, pero no llora porque no hay quimios para los niños con No cáncer. llora porque se no cae la llora línea 12. porque se cae la línea 12. No llora por ¿Te los refieres muertos al en el video de país. Pigmenio? Sí, Al- lloró. Imagínate, las lágrimas. Esas lágrimas no son ni de cocodrilo, son lágrimas de puro estar tratando de agradar al presidente. Hasta lloró. ¿Por qué? Porque la estatua no le contestó al general. Fíjate nada más lo que dice la regenta, porque la neta es que no es jefa de gobierno, es regenta, ¿no? O sea, el regente, para quienes vivieron en el siglo
pasado la administración, quienes tendrán más de 30, 40 años recordarán, el regente lo que hacía es que obedecía al presidente. O sea, había un mandato incluso legal de la presidencia de la República y en la Ciudad de México no se elegía al gobernador. Pues esta señora hoy se comporta como regenta, ¿no? No, Kenia, no se comporta como regenta, se comporta como secretaria ejecutiva. Camina no un paso atrás del presidente, como 5 pasos atrás del presidente. Todo lo que hace es tratar de agradar al presidente, tomar notas, hablar como él, en forma y repetir en el fondo todo lo que dice el presidente. Eso, ella no llega ni a regenta. Bueno, déjenme decir lo que dice, yo, digamos, la ubicación de regenta, porque es que jurídicamente aquí en la Ciudad de México solamente hemos tenido estas 2 figuras, regencia y jefatura de la ciudad, y evidentemente la señora jefa no es. Fíjense lo que dice en sus redes sociales, dice el AIFA es la esencia de la cuarta transformación de la vida pública de México. Es la esencia de la cuarta transformación y de Morena, seguro que lo es. De acuerdo. Es más, yo la acompaño porque está mal hecho, hay corrupción, hay una ignorancia brutal, hay una falta de entendimiento de lo que se tenía que hacer con el presupuesto Está de los feo. mexicanos. Además, ¿no? Poco bonito, llamémoslo así. Claro que el aeropuerto es exactamente lo que es Morena, lo que es este gobierno, lo que es López Obrador. Bajo la lógica de una buena administración, nunca hubiéramos permitido un aeropuerto de esa pequeñez, cambiando 300,000 millones de pesos de los mexicanos, que se pudieron haber ocupado en vacunas, se pudieron haber ocupado en hospitales, en seguridad, en escuelas, en patrullas, en capacitación, en estancias infantiles, en fin. Pudimos haber... Quimios para niños con cáncer. Imagínate la cantidad de medicinas y de quimios que se pudieron haber comprado con más de 300,000 millones de pesos. Por eso yo digo que esta es la gran estafa del siglo, porque evidentemente el aeropuerto describe, es más, es exactamente como es este gobierno, pésimo, mal hecho y corrupto. De acuerdo, yo en eso sí respaldo y estoy completamente de acuerdo con Claudia Sheinbaum. Mira, hay un aeropuerto. El aeropuerto, Felipe Ángeles, es idéntico a lo que es la 4T, es el alma de la 4T, es el mejor símil de la 4T, como decías, corrupción. Yo pondría algo todavía por encima, el engaño. El engaño. Vean, aquí lo estamos inaugurando cuando ni siquiera está terminado. Vean un aeropuerto internacional cuando no lo es. Todo hay este un vuelo engaño, de Venezuela. Sí, bueno, Hay un vuelo a Venezuela. ese vuelo a Venezuela confirma, no debieron ni haberlo aceptado, porque confirma que está hecho con ese estilo, sin planeación, con prisas, es un elefante blanco, amén de que sí había restos de mamuts ahí, mal diseñado. ¿Qué fue lo que presumieron más de esto? Los baños. Y bueno, parece que una de las medidas preferidas no había de agua la hoy, 4T. No había agua. Porque se acuerdan que el gobernador de Veracruz decía que todo había cambiado porque ya había papel higiénico en las gasolineras del estado. Es una medida muy de la 4T, que ahí estén los baños. Ahora, es la mentira. La mentira lo que más indigna. Usar a los ciudadanos que se vistieron con trajes típicos, usarlos de escenografía en el aeropuerto, para aparentar que va a ser un aeropuerto que van a poder usar los ciudadanos. Hasta lo dijo el general, que se va a democratizar el uso de los aviones. Pues ¿cómo no? No hay ningún boleto que vaya a salir más barato y no aumenta la capacidad de compra de los mexicanos de boletos de avión porque exista un aeropuerto. Lo que debió haber hecho el presidente es formar las condiciones óptimas para que los mexicanos puedan desplazarse. Se genera empleo. Y lo que genera empleo es el turismo, y para atraer turismo internacional necesitamos un aeropuerto de clase mundial. ¿Y seguridad? Y seguridad. O sea, ¿cómo van a venir? Si están saturados, aún así están viniendo los turistas, pero hoy Panamá conecta mucho mejor que México. O sea, hay otros aeropuertos que están felices de la vida de que México haya sido un desastre y haya cancelado su aeropuerto internacional que realmente iba a permitir interconectar a México con todo el mundo. Y cuando yo digo feo, no es que los militares hacen cosas grandotas pero feas. O sea, porque no tienen un sentido de la estética. Vayan a Wellington y es un aeropuerto viejo
pero de una belleza brutal. Entonces, sí podemos hacer cajas de zapatos, sí, pero también podríamos hacer aeropuertos bellos estéticamente, como el que íbamos a tener, y pagando lo mismo. O sea, el problema es, yo estaba viendo las traves de acero, están sobrecalculadas para poner unas cuantas laminitas encima. Entonces, a lo mejor, desde mi gusto, salió caro, porque pudo haberse hecho mucho más eficiente el diseño si hubieran metido gente que le sepa al diseño, al cálculo estructural. Entonces ha dicho, para que no se te caiga, pues mira, sobrecalcúlale el acero, no sé cuánto. Y ahorita vamos a hablar de la corrupción del acero, porque resulta que la empresa que suministró el acero para ese aeropuerto estaba comprando como chatarra acero de la Ciudad de México. Y solo se habían instalado 17,000 toneladas. Y se llevaron 32,000 toneladas de acero nuevo. Ahí hay toda una explicación de qué pasó con esos 600 millones de pesos de acero. ¿Se acuerdan del escándalo? Bueno, ¿Corrupción? Corrupción. Y parte de ese acero está en el aeropuerto. ¿A qué precio se vendió? ¿A quién se le vendió? ¿Quién lo instaló? O sea, vienen todavía muchísimas preguntas del costo que ni crea el general Vallejo que estas senadoras no le van a pedir cuentas. Hay empresas fantasmas. Justamente la del acero, hoy Reforma saca, que está en un predio baldío. O sea, el domicilio fiscal. Es que te voy a decir, Xochitl, la pregunta es, ¿por qué en otros países sí y aquí en México no? O sea, ¿por qué no nos merecemos de verdad un aeropuerto de clase mundial? No nos merecemos que haya contratos sin que se lleven el 10, el 20 o el 30. No nos merecemos que un presidente de la República se comporte como estadista y piense en los mexicanos en lugar de pensar en sus berrinches. No nos merecemos que incluso en la inauguración se inaugure lo que ya existe, lo que está y lo que va a servir, y no un aeropuerto que no está concluido. La pregunta, yo diría, tiene una respuesta muy clara, es sí nos lo merecemos. No con este gobierno, porque este gobierno claramente no va a dar respuestas. Es evidente que la disputa interna que hay en el gabinete demuestra que no hay una lógica de coordinación, ni siquiera en su propio gabinete. Hemos visto, Xochitl, Lili, este fin de semana, la semana pasada, cómo entre el fiscal, Julio Scherer, Olga Sánchez Cordero, unos a otros se acusan, se reclaman, incluso, digamos, se ve claramente que hay un enojo, hay una irascibilidad terrible. ¿Por qué? Porque llegaron al gobierno para usufructuar el poder, no para beneficiar a los mexicanos. Yo leía ambas versiones, ¿no? Tanto la versión, digamos, de el fiscal como la versión de Julio Scherer, incluso la defensa que hizo o que intentó hacer Olga Sánchez Cordero. Y yo, después de leer todo eso, lo único que tengo claro es que son unos corruptos, digamos, ¿no? Porque claramente no hay alguien que les pueda poner, digamos, pues una vara alta de honorabilidad. Que se aplica la frase de que se vayan todos, ¿no? Fíjate nada más, ¿sabes? La respuesta de hoy, en la mañanera, la respuesta de hoy fue una vergüenza. Yo no me meto, dice. Pero sí se mete para molestar a Chumel, ¿no? O sea, para eso sí tiene tiempo el presidente, para molestar a Chumel. O tiene tiempo para molestar a Loret de Mola. Bueno, aquí, ¿no? No, pero a ver. Pero no tiene tiempo para poner en orden su gabinete. Claro que iba a ser una serie de Netflix del caso Odebrecht. Claro que se mete en los temas legales. Claro que estuvo hablando de Rosario Robles con el tema de la estafa maestra. Claro que estuvo hablando de agronitrogenados. Claro que se mete el presidente. No se mete cuando se trata de sus funcionarios públicos. Pero claro que se ha metido una y otra vez. Entonces, yo, para cerrar el tema del aeropuerto, te diría, si estuviéramos de cero y hubiera dicho, en lugar de gastar 300,000 millones, voy a gastar 50,000, porque tengo la base aérea de Santa Lucía y voy a hacer una central avionera con 50,000 millones, pues a lo mejor en ese momento digo, va, si los otros 250,000 millones los metes en educación, los metes en salud, los metes en otros temas. El problema es que te gastaste 300,000 millones en una cosa fea e ineficiente, que no es lo que resuelve el problema, porque este aeropuerto no resuelve el problema. Ese es el gran tema que hay de fondo. No resuelve el problema
que necesita la ciudad a 100 años, que era lo que el otro aeropuerto planteaba, una Es solución que a 100 años. El único problema que resuelve esta inauguración es el discurso del presidente. El presidente quería decir, ya ven, dije que iba a hacer esto y lo inauguramos. Solo resuelve sus ánimos electorales particulares y esta obsesión que tiene porque su equipo, su grupo sigue en el poder. Entonces hablemos con la verdad. No es un aeropuerto de clase mundial. Se aprovecha el presidente de la ignorancia, de la falta de conocimiento del pueblo mexicano, se aprovecha de eso y del amor que le tiene el pueblo mexicano De eso para engañar y decir, miren, nunca había habido una cosa como esta, es grandioso. Y bueno, vimos incluso cómo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, bueno, le echó más porras que la propia Sheinbaum. Estaban ahí en una competencia por ver quién echaba más porras. Y mi gobernador Hidalgo. Con unas frases grandilocuentes sobre casi la obra de ingeniería más importante de las últimas décadas, de los últimos años. No sean mentirosos, señores. Le están viendo la cara a la gente que votó por ustedes, que les tiene confianza y que quiere al presidente. Así no se debe hacer. Y tú lo decías muy bien, ¿qué no merecemos? Pues claro que merecemos un aeropuerto de clase mundial los mexicanos, pero es que para empezar merecemos un presidente que tenga ganas de apoyar a los ciudadanos, no nada más a su grupo político. Sí, tuvimos varias cuestiones la semana pasada que examinar. Vimos el video de Epigmenio Ibarra en Palacio Nacional con una actitud de servilismo hacia el presidente de la República, dándole la noticia de que iba a ser un documental gratis. Claro que no es gratis. 250 millones que le dieron de carísimo documental. Evidentemente me imaginé cómo fue, ¿no? El estilo de Epigmenio, una cosa como dijo el propio Epigmenio, no va a ser un documental clásico, pues no, porque le da flojera escribir un guión, no porque le da flojera estudiar los datos, no porque no tiene forma de respaldar y defender que tenga sentido ese aeropuerto. Entonces lo que hizo fue una mezcla en televisión, yo sé hacer documentales y reportajes, fue de lo más flojo que he visto en mi vida. Flojo en el sentido de flojera. Grabaron unas imágenes, las pusieron ahí como cayeran, con unas entrevistas, todo como cayera. O sea, ni siquiera hizo un trabajo Epigmenio digno de un canal de televisión, digno de nada. El documental es como el aeropuerto y además meten a un general del ejército mexicano a hablarle a una estatua. Y luego la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llora por eso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Llora porque no le contesta a la estatua. Es una vergüenza. Es que el tema es que es una telenovela, eso es lo que está terrible. Pero es que no es ni telenovela. ¿Por qué no es un documental? Porque un documental justamente documenta, o sea, informa, da datos. Tendría que haber sentado Epigmenio a escribir y hacer analizar. Comparativos. Entonces no lo hicieron. Cualquiera graba todo eso y lo ponen ahí nada más con un audio encima. Claro. Es vergonzoso, es un insulto para los ciudadanos. Bueno, pero ¿no viste a las senadoras de Morena diciendo que era maravilloso el documental? No das crédito, porque evidentemente lo que están tratando de hacer es hablarle a su público. O sea, le hablan digamos, a la gente que, bien dices tú, está con el corazón cercano a López Obrador. Y qué lástima, porque abusan de ese cariño. A mí me parece que es como este esposo violentador o agresivo, ¿no?, que agrede a quien le da cariño, o sea, a ese mexicano que todavía confía en él, que no tiene dinero en el bolsillo, que no tiene seguridad, que no encontró un respirador o una medicina en la pandemia, pero de todas maneras confía en él. Y la respuesta del marido violentador, en este caso el presidente de la República, exacto, sigue agrediendo, sigue lastimando, porque piensan, ¿no?, que el pueblo va a tolerar todo, incluso un video tan ofensivo como el que ha hecho Epigmenio Ibarra en medio de la realidad, porque la realidad es que el dinero gastado en este aeropuerto pudo haber salvado vidas, pudo haber cambiado vidas de mexicanos, pudo haber mejorado las circunstancias de todo el país si hubieran tenido la inteligencia de decir, mejor compremos ambulancias,
para los 2.400 municipios mejor compremos ambulancias. Es más, dejemos de hacer ese chicharrón de aeropuerto y hagamos hospitales para las 32 entidades federativas. Y dejar que los empresarios se hagan cargo de las empresas, porque también esta semana tuvimos la fotografía con el anuncio de Citlali Hernández con el presidente de Cuba, con el dictador cubano. Entonces, ese es precisamente el centro de la 4T, el estatismo brutal, estar en lo que no deben estar. No hay una empresa del gobierno que haya funcionado. ¿Por qué? Porque trabajan con el salario asegurado por... a cambio de no dar resultados y con una ineptitud brutal. Ese es el problema de fondo. El gobierno no debe estar jugando a ser empresario, no sabe hacerlo, lo hace terriblemente mal y echa nuestro dinero a la basura, a capricho. Ahí está Bartlett, tu mejor amigo. Bueno. A ver, a lo mejor los que nos están oyendo han de creer que estamos ardidos, de que queremos que fracase el presidente. Yo, la verdad, ni estoy ardida, ni quiero que fracase el presidente, porque él solito se encarga. Mire, haciendo un comparativo con Corea. Hace 40 años Corea venía saliendo de la guerra. Yo sí he tenido oportunidad de viajar por muchas partes del mundo como ingeniera. He estado en el aeropuerto internacional de Incheon, que es un aeropuerto de clase mundial, pero hace 40 años los coreanos estábamos como México. Le apostaron a la educación, le apostaron al empleo. Y hoy sus empresas son de una tecnología LG, Samsung. Son empresas que producen prácticamente todo y venden todo. O sea, ¿por qué si Corea lo logró a través de la educación, a través de la innovación tecnológica, por qué México no lo pudiera lograr? Porque pareciera que nosotros nos conformamos con que no nos merecemos un aeropuerto como esto. Entonces, es como un tema donde el presidente explota mucho el clasismo. Cree que el aeropuerto solo es para las gentes desde las lomas. Y no, si la gente logra ser un buen obrero, a veces puede ganar hasta más que un ingeniero y podría tener la oportunidad de viajar a muchas partes del mundo. Y eso es lo que yo quiero contagiar. No es que yo no quiera este aeropuerto, porque yo sí estoy convencida que el de Dubái, el de Singapur, pues son aeropuertos que realmente son un símbolo de sus países y a veces son hasta un atractivo turístico, nada más ir a ver el aeropuerto. Entonces, yo lo que diría es, México puede salir adelante, pero necesita políticos que tengan una visión distinta. Yo sí lo veo como el símbolo de la mentira. Tú decías que es el símbolo de... Es el fraude del siglo. Es el fraude. 300,000 millones de... A ver, es el símbolo, es el símbolo de la mentira. Están casi llegando a 400,000 millones de pesos. Es brutal la cantidad de dinero tirada. ¿Se acuerdan que hizo esta absurdez ¿Dónde está tirada? Ahí está, no, está en una obra que es cara. No, Xochitl, está en la cuenta bancaria de un chorro de gente que se hizo millonaria. Bueno, hay una obra que hoy se inauguró, que es grande, que te puede impactar, eso no se lo podemos quitar, o sea, eso yo creo que sí existe. El problema es que eso valía 300,000 millones, no, yo digo que no. Por supuesto, es más, no valía ni una cuarta parte. Ese es el tema de fondo, por eso yo creo que es un fraude, porque el dinero de los mexicanos se pudo haber ocupado en cosas mucho mejores. A mí, yo regreso al tema del gabinete. A mí este tema del gabinete me demuestra el pésimo gobierno que está haciendo el presidente López Obrador. Cuando uno piensa, oye, ¿por qué no tenemos un presidente inteligente que haga un buen aeropuerto y no este chicharrón de aeropuerto? ¿Por qué no lo tenemos? Pues porque no tenemos ni siquiera un presidente de la República que pueda poner en orden a su gabinete. ¿Por qué no tenemos un presidente de la República que pueda sonreírle a su esposa, sino la voltea a ver con una cara terrible? Que yo sepa, el presidente López Obrador ha estado en España, ¿verdad? Sí, en Barajas. Y creo que la terminal de Barajas estuvo en Reino Unido. Y no creo que se haya ido ni en carabela ni en submarino. No creo. Se ha de haber ido en avión, seguramente. Entonces... Conoce. Por eso digo, es un mentiroso el presidente, por supuesto, porque por lo menos conoce aeropuertos en Reino Unido, en Gran Bretaña, conoce Nueva York, también tengo entendido. Entonces, que no se haga, que no ha visto otros aeropuertos. ¿Por qué nos dice esa mentira que este es una maravilla? Si él mismo ha visto otros aeropuertos y sabe que esto no es ninguna maravilla. Vamos a mandarlo a Singapur. ¿Y el general?
Pues no, es que no tenemos ni que ir tan lejos. Singapur. Y la gente no es tonta. A ver, Si no han viajado, métanse a Google y busquen fotos de los aeropuertos más bonitos del mundo y comparen lo que eso que se inauguró hoy. Y pues la verdad es que no es de los más bonitos del mundo. No va a estar dentro de los 10 aeropuertos más bonitos del mundo. Dentro de los 150, pues, o sea, a ver, no y seamos- saben que los mexicanos sí nos merecemos todo Claro. lo que acabas de mencionar. Nos merecemos, para empezar, un presidente que piense en los ciudadanos Que piense. y no en él. De entrada, que piense, mi Lili. O sea, ese es el problema. Oh, sí piensa, pero el problema es que el presidente solo piensa en que su grupo político sigue en el poder. Sí. No le importa el pueblo, no le importan los ciudadanos, y menos ahora que ya tiene él los aviones del ejército a su disposición, menos ahora que descubrió cómo es un vuelo en helicóptero, menos ahora que tiene como escolta personal para él y a su familia al ejército. Menos le importa ahora al presidente. Entonces, claro que nos merecemos lo mejor. Y aquí vemos claramente, como digo, con este aeropuerto de la mentira, pues sí, este es un gobierno que no le da nada a la educación de los ciudadanos, para que nadie salga a cuestionar las mentirotas que nos dijeron hoy. Empezando también por el general que dijo que con ese aeropuerto se va a democratizar, se van a democratizar los vuelos. Oye, ¿Cómo, señor? Déjame nada más Ni hacerte- siquiera tiene lógica lo que hacerte un dicen. comentario adicional. Además de los aeropuertos que conoce López Obrador por sí mismo, seguramente su hijo le ha de mandar fotos Eso de sí. los viajes que hace. Eso Seguramente sí. su hijo. Yo creo que el hijo sí ha ido a Singapur y que sí conoce esa cascada de 40 metros de alta. Oye, Pues Es hay fotos impresionante. de ellos a ver, en vuelos para llegar a privados. la Casa Gris y para llegar a la albercota Houston. esa gigante, para llegar a la mansión, a ver ese cine adentro de su casa, seguramente llega en avión y en el aeropuerto Y de Houston Houston es un buen aeropuerto. Es un aeropuerto que ya debe tener algunas fotitos de él y toda su familia. La verdad es que el tema no es que no conozca, el tema es que no le importa. Ese es el tema de fondo, porque claro que conoce, claro que ha pisado aeropuertos bonitos, claro que ha pisado aeropuertos en donde puedes estar 1, 2 o 3 o 4 horas y no pasa nada, no en este tipo de aeropuertos que son una vergüenza. A mí me parece que el tema de fondo es que abusa del amor que los mexicanos le tienen. Ese es el tema, que les puede dar cualquier tipo digamos, de respuesta vacía, ¿no? Como lo hizo hoy, diciendo que él no se iba a meter en cosas internas. El mismo presidente hace, digamos, da respuestas populistas que la gente, pues, obviamente sabe que es una mentira, sabe que están, digamos, abusando del cariño, y eso tiene un límite. Y el límite se está viendo en la caída de las encuestas con su nombre. Ese límite es que la gente hoy dice, sí, ya chole, yo le creí, yo voté por él, ¿no? O sea, él pasa de 12 millones de votos a 30 millones de votos. ¿Cómo logra esa cantidad, digamos, de subida de votos por mucha gente que le creyó? Pues Que millones le de creímos. Ajá. Somos ahora los decepcionados y sí estamos muy enojados con el presidente mentiroso. Y ahorita, perdón, Kenia, pero reitero lo de la foto de Citlali con el dictador cubano, porque ese tema yo lo pregunté y durante la campaña de López Obrador juraron y perjuraron que nada de ser como Cuba. Y en realidad ese es el anhelo más grande de la, de Ser la como 4T, Cuba, Venezuela. ser como Cuba. Ahí está el amor que le tienen, porque ahora como ya están en el poder, pues ya lo presumen. ¿Y qué están esperando todos los ciudadanos que todavía no temen la pérdida de la libertad? Ahí está Citlali Hernández con el dictador cubano a sus pies. Espérame, porque aguanta. ese es... Pero quieren gobiernos como Cuba y Venezuela, pero quieren vivir en Houston, ¿no? Esa es la verdad. Porque quieren ser la élite política que vive como parásitos de los ciudadanos. O sea, porque el dictador cubano y el de Venezuela, las hijas de Fidel, ¿cómo vivían? como princesas. Como princesas. Exactamente. O sea, aquí el que se jode es el pueblo y aquí la clase política, esa siempre se la va a ingeniar para salir adelante. Yo quisiera regresar al tema que tocaste de la corrupción. Es súper grave los escándalos de un fiscal general de la República, del consejero jurídico y de la secretaria de Gobernación. Como dices, son temas que están en los juzgados, en los tribunales, pero qué grave que el gobierno que se comprometió con la ética, con barrer las escaleras de arriba para abajo, pues estos son los que estaban hasta arribota. Estaban hasta el peldaño número Ya en 1 el piso.
Ya en el segundo piso. Y estos ni siquiera agarraron la escoba, porque de plano ahí empezó la corrupción. Entonces, esto de que las escaleras se barrían de acá para abajo, ¿no? Y poco a poco, pues nunca pasaron al segundo escalón, porque eran tales sus conflictos de interés, eran tales sus negocios, por lo que dice, imagínate que la Cruz Azul está metida, están metidos un montón de despachos de abogados que aparentemente traficaron con información privilegiada desde la Consejería Jurídica. Y luego Scherer saliendo a hacerse la víctima y diciendo que no, pues que todo fue orquestado por Olga Sánchez Cordero. Yo no la veo, o sea, no sé, me está sorprendiendo que sea tan malosa Olga, pero no me da, o sea, no. Yo no sé si es malosa, pero sí, en la última sesión cantó una votación que no había tenido Bueno, pues, pero la están haciendo claros. como la responsable de toda una investigación, ¿no? O sea, me sorprende. Es que sí, como lo señalas, Xóchitl, estoy de acuerdo contigo, es gravísimo porque esos tres cargos, Secretaría de Gobernación, Fiscal General de la República y el consejero jurídico de la presidencia, son los tres cargos más los hombres del presidente. Sí. Los que manejan los temas más delicados, desde seguridad hasta cuestiones de conflictos financieros, en fin, los más delicados. Y con ellos tres no puede poner orden. Pues, ¿qué le saben? ¿Qué le sabe Julio Scherer al presidente? ¿Qué le sabe el fiscal Gers Manero al presidente? La propia Olga Sánchez Cordero yo creo que le sabe menos, pero algo sabe, porque la mandó de regreso al Senado. Por cierto, si me permiten, mis dos compañeras, esta semana yo puse una grabación de un becerro en el de un Senado. borrego. De un borrego, perdón. Puse la grabación de un borrego en el Senado. Muchas personas pensaron que yo traía la grabación de un borrego de verdad. Así de bueno es el presidente de la República para imitar a un borrego. Ahí lo traes tu Sí, audio. tuve muchas personas del público en México y de otras partes me decían, oye Lili, ¿de dónde sacaste esa grabación del borrego? Está muy buena. Pero no. Oye, pero además el temple, en lo que lo busca, déjame le acompaño, el temple de la señora Telles con la Cámara del Congreso y ella, pero así, escuchando al presidente de la República y todo el mundo de, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El propio presidente del Senado. Es que yo pude haber avisado, vamos a escuchar estas reflexiones del señor presidente de la República para que estuvieran advertidos que la voz que iban a escuchar era del presidente de la República, pero no lo hice adrede, porque quería yo evidenciar lo ridículo que es y lo que falta a la investidura, el presidente de la República imitando un borrego. Es un insulto. Entonces, yo quiero avisar, aprovechando este medio, que no fue una grabación de un borrego de verdad, fue el presidente de la República. Aquí está el video. A ver, ponlo. Este es. Póntelo aquí abajito. Ahí está. ¿Lo escucharon? Es el presidente de la República. Entonces, fíjense que hasta dónde llega la falta de dignidad, porque todos esos de la 4T que aplaudieron al presidente cuando hizo en la mañana, en un evento oficial del gobierno de México, estos ruidos de borrego, le aplaudieron. Y cuando yo lo puse en el Senado, me empezaron a atacar. Se les olvidó que era su propio presidente. Y qué curioso, cuando les dije, ¿es su presidente? Se quedaron calladitos, porque son tan agachados que hasta los válidos del presidente le aplauden los funcionarios de la 4T. Así estamos. Estamos viendo cosas. Yo realmente me sorprendió, yo no sabía de dónde venía. Pero Ahora, pues sí. es lo que hicieron.
fueron contra la Constitución como borregos los senadores de Morena, Sí. como borregos, pisotearon la Constitución, la rompieron, la cambiaron como quisieron, Con un criterio. como borregos. Con un crítico, además con una figura jurídica que es una vergüenza. ¿Qué es lo que hacen? Él hizo, Digamos, el cineasta fue el que hizo la película de... sí, bueno, de la ley de Herodes. La ley de Herodes es de él, ¿no? No es de él. No, ¿de Pigmenio te refieres? No. ¿Quién hizo la ley No, de Herodes? pero tú comentaste, ¿verdad? A ver, es que La ley de Herodes está en vivo ahorita. No, a ver, y entonces Se el cuate queda corta la ley de agarra la Herodes. Constitución y dice, este artículo no me gusta, y pum, lo corta y lo tira. Sí. Este no me gusta, lo cambio. Así estuvieron. No les gustaba la prohibición de la Constitución de la publicidad gubernamental, la cambiaron sin tener el mecanismo legal, porque había que cambiar la Constitución, de entre los días que ya no se pueden cambiar las reglas del juego. Y entonces, realmente yo les dije, pues les parece el Varguitas de la ley de Herodes, que tanto se quejaron ellos de estos políticos nefastos que cambiaban las leyes a su modo, así están los de Morena. Damián Alcázar era el digamos, El uno de los actor. actores, ¿se Ajá, acuerdan? Que sí. por cierto fue constituyente de la Ciudad de México y que le encanta acompañar todo lo que hace el presidente de la Y hay que República. invitar al público a ver la ley de Herodes para comprender perfectamente bien lo que está pasando, para entender al presidente de la República. Pero lo que dice Xochitl es literal lo que está pasando ahorita. Fíjense nada más. La ley, la Constitución incluso dice que no puedes tocar, digamos, las reglas del juego electorales sino hasta 90 días antes del proceso electoral. Como ya había empezado el proceso electoral, incluso ya empezó el proceso electoral, no solamente de la revocación. Luis Estrada es el director productor, del, sí, el el director. productor. Y entonces, 90 días antes, evidentemente ese tiempo ya pasó, o sea, ya ahorita no se podían tocar las reglas electorales. Incluso no solamente para la revocación de mandato, sino también para las 6 elecciones que se van a llevar a cabo en este año en nuestro país. 6 gobiernos van a cambiar, incluso van a cambiar alcaldes, van a cambiar congresos locales. Como Morena se da cuenta que está perdiendo el partido, llamémoslo así, no está levantando digamos que esta revocación de mandato no está generando emociones nacionales diciendo muero de ganas por ir a votar. Entonces, pues dice, vamos a hacer una interpretación. Fíjense nada más, no hacen una reforma, hacen una interpretación que en estricto sentido hace las veces, por eso nos vamos a ir a una acción de inconstitucionalidad, que hace las veces de una reforma legal. Cuando cambia las reglas, digamos, en términos electorales, las reglas del juego, pues nos demuestra que es Varguitas, ¿eh? O sea, es Varguitas diciendo, a ver, ¿qué dice la Constitución? Que no puedo tocar, digamos, las leyes electorales, pues rompamos esta hoja y pongamos que sí se puede, y eso es justo lo que hicieron. Y como borregos Como borregos obedecieron. votaron. En Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Pero ahí está el bloque opositor, que me parece que vale la pena recordarles a quienes nos acompañan, que PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, todos votamos en contra de esto, que pues, es verdaderamente una aberración No, y jurídica. olvídate de bloque opositor como partidos. Usted olvídese de partidos. Somos las personas que estamos haciendo oposición y que por sentido común, por civilidad y por responsabilidad estamos votando como debe ser y estamos evidenciando lo tramposos que son. Y lo burros, porque además hicieron la interpretación sobre un artículo que ya ni era. De veras que hasta para hacer Exacto, hacer hasta trampa, para eso. lo hacen mal. Y te acuerdas el senador suplente de Julio Menchaca Nabor que le dijo, señora presidenta, está usted siendo muy consecuente con las minorías. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, ese personaje era de lo más arrastrado cuando era priista. O ¿Cómo sea, se llama? Nabor Rojas. Es que es de Hidalgo. Es de Hidalgo y él pues era priista de toda la vida. Entonces, lo que Morena, o sea, estos güeyes caciques corruptos nos vienen a dar clases de democracia aquí en el Senado. Por favor. Porque nomás se brincaron de partido y hoy se sienten los que descubrieron la democracia. O sea, vean su nivel de intolerancia, de autoritarismo de estos personajes. Por eso yo el otro día les dije, asuman su responsabilidad que les toca su tiempo que fueron priistas. O sea, porque casi el 28% de senadores que están ahí fueron del PRI. A ver, la verdad es que tienen los votos. La verdad es que tienen una aplastante mayoría. Lo que no tienen es estatura política para gobernar. Eso es lo que no tienen. Es que son una pandilla que estaban viendo lo que hacían los otros corruptos que nos habían gobernado.
Sí, debo aclarar que estos son peores, por supuesto. Y lo que se estaban saboreando era llegar al poder para enriquecerse. Eso es todo. Y andan desesperados averiguando cómo se hacen las tranzas, averiguando cómo formar una empresa fantasma para que les den un contrato de parte del gobierno. Bueno, llegaron al grado, recordemos el decretazo presidencial, al grado de decir, no les voy a, el presidente diciendo, me van a dar todo su dinero, mexicanos, y yo no les voy a decir cómo me lo gasto, a quién se lo doy. No les voy a decir nada. Fue el decretazo pasado. Sí, el pasado. ¿Qué hizo el presidente? Un decreto para impedir que por seguridad nacional prácticamente todas las obras, hasta el camino que va a mi pueblo, se reserve la información. ¿Qué tiene que ver ese camino? ¿Qué tiene que ver la ¿Qué tienen que ver construcción los hospital? baños del aeropuerto? Nada. Es trampa, es pura trampa. ¿Para qué? Para que no lo cuestionemos, para que no lo cachemos en sus contratos patito que ha hecho. Yo les digo una cosa, no voy a descansar hasta descubrir dónde quedaron las 32,000 toneladas de acero que estaban en el aeropuerto anterior. Claro, tú manejaste muy bien No, ese tema. y ya habían otra vez asignado la licitación. O sea, se quieren llevar como chatarra un acero nuevo que vale 30,000 pesos. El acero estaba en bodegas. Y entonces dijeron, todo chatarra, 49,000 toneladas de chatarra, cuando solo estaban instaladas 17,000 y las otras 32,000 estaban intactas en bodegas. Cuando ese acero vale cerca de 800 millones de pesos y lo más que íbamos a recuperar eran como 60, 70 millones. O sea, eso su servidora le va a seguir metiendo porque ya lo inauguraron, no porque ya crean que se acabó el tema de perseguir la corrupción. Y nos acabamos de enterar que esta empresa que se le asignaron el contrato, Grupo Gilbert, tiene sus oficinas en un terreno vacío. Hoy lo sacó Reforma en su primera plana. Y también les vendió automóviles y no sé qué tantas cosas, porque es un cuate muy cercano a los militares. Y miren que los militares, les respeto, pero también son corruptos. Déjame decirte que son súper gandallas, entre otras cosas, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí en la Ciudad de México. Esta obsesión de querer quitar a Sandra Cuevas de la Cuauhtémoc porque le ganó a Dolores Padierna, la neta es que le ganó y le ganó con más de 120,000 votos y le ganó con una diferencia amplísima y de todas maneras ocupan incluso al Poder Judicial, a la jueza, a la Fiscalía, la regenta misma, toda, porque no les gusta perder. Yo pensaba, ¿se acuerdan en el 97 cuando la oposición le gana al PRI? ¿No? O sea, llega la oposición, en aquella época eran López Obrador y toda su pandilla eran perredistas, ¿no? El PRI no llegó para quererlos quitar, para aplastarlos, entendía, ya venían cambios democráticos, ya venían una nueva forma de entendimiento. Estos cuates, como no les gusta perder, pues entonces es arrebatar, obviamente, digamos, la Ciudad de México está cansada de los gobiernos de Morena, está cansada de los gobiernos ineficientes. Tuvieron una gran oportunidad de crecimiento, pero la dejaron ir. Tuvieron la oportunidad de cambiar esta ciudad para bien, pero hoy los niveles de inseguridad son terribles. El derecho de piso que se está pidiendo es una vergüenza. No hay vialidades, es increíble. Ahora que ya estamos saliendo, digamos, de la... por cierto, hoy es el primer día en el que ya las 32 entidades federativas están en semáforo verde, ¿no? Se quema el metro, se cae el metro, los sistemas de comunicaciones fallan aquí en Tacubaya, choca el metro. O sea, no el drenaje profundo claro. Inunda Tula y mata a 15 personas en un hospital. O sea, es un desastre la ciudad. Es un desastre y van a perder la Ciudad de México y no les gusta pensar que van a perder su bastión. Lo que yo no logro entender es por qué no procesan que así como llegaron se van a ir. No. Es más, así como llegó el PRI, se fue. Así como llegaron ellos, se van a ir. Así como llegamos los del PAN, nos fuimos. Bueno, nosotros tuvimos 2 sexenios a nivel federal y reconocimos cuando no ganamos. El problema de este gobierno es que no reconoce cuando pierden y quieren además arrebatarle a la oposición los espacios que han tenido. Yo creo que es un pésimo mensaje en términos de democracia, porque yo les decía hace rato y lo decía yo en el Pleno del Senado, les gustan los gobiernos como Cuba, ¿no? Esos gobiernos durísimos, esos gobiernos en donde no hay derechos humanos, no hay esos libertades. Gobiernos en donde la gente no tiene la posibilidad de hacer lo que quiere. Porque a la 4T no le conviene la libertad de los ciudadanos, porque los ciudadanos se están dando cuenta que están actuando mal. Y lo que no quiere López Obrador es que exista esa libertad. Por eso, ese golpe autoritario
de lo más bajo que hay contra esa delegada, contra Cuevas. Nos dice claramente a todo lo que están dispuestos a hacer una vez en el poder, a utilizar no solo nuestro dinero, sino la fuerza pública contra los ciudadanos, porque ahí contra lo que van no es tanto la oposición política, es contra el voto de los ciudadanos. Le están diciendo a los ciudadanos, a mí no me importa cómo hayas votado, yo voy a meter la mano y con tus propios impuestos voy a mover el tablero como quiera Bejarano, como quiera Padierna. Ahora, aquí yo fui alcaldesa en la Ciudad de México, me tocó denunciar al que me sucedió, Víctor Hugo Romo, por un mercado, que pueden ir al mercado Escandón, que no se cambió el drenaje como se debía, que no se hizo el CENDI que se debía haber hecho, que no se hizo una alberca que se iba a hacer en la azotea, que se pagaron 40 millones de pesos. Lo acredité con una auditoría de la Auditoría de la Ciudad de México. Hay un dictamen de auditoría donde se acredita el quebranto por 40 millones. Está la denuncia penal. Logramos la vinculación de 2 personas a proceso. Ya el juez dio para adelante el juicio porque hubo elementos de prueba del quebranto. ¿Y tú crees que en la Fiscalía de la Ciudad de México les interesa perseguir a alguien afín por 40 millones y a la alcaldesa de Cuauhtémoc la acusan de haberse robado 2 radios? No, bueno, pero si estoy hablando del mismo caso en la ciudad. Un cuate que quebranta la ciudad por 40 millones de pesos, que ahora anda hasta de colaborador de Claudia Sheinbaum, que quebranta con 24 millones de pesos el edificio delegacional, que deja tirado el Parque El Mexicanito donde se vuela otros 12 millones de pesos, y ese personaje goza de la impunidad de la jefa de gobierno. Ahí están las denuncias en la Fiscalía General de la República. O sea, de verdad, no es un tema de perseguir la corrupción. Como goza de impunidad Bartlett, como goza de impunidad los hermanos del presidente. El hijo del presidente. Nos preguntaron, por cierto, qué pasaba con las denuncias. Aquí les digo que sigue la denuncia en la SEC y sigue la denuncia en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se va a llevar tiempo, ellos hacen una investigación de meterse a llamadas, correos, ellos sí van a investigar si hay pago de los contratos de la casa de arrendamiento, de dónde salieron los cheques, cuándo se pagaron, cuándo se firmó el contrato, y eso va a llevar tiempo, y a lo mejor pues nos enteramos en algunos 2 años, no sé cuánto tardó Odebrecht, pero de que en Estados Unidos se va a investigar el caso, se va a investigar. Estoy viendo algunos mensajes que nos están mandando y bueno, pues agradecerles. Ese mensaje que dice ve. Gracias por enviárnoslo, gracias por les pido que comenten también con otras personas cómo hacen como borregos estos, cómo votan como borregos, es indigno. Pero también estoy viendo mensajes de personas que están enojadas con nosotras 3 porque estamos haciendo una crítica y estamos evidenciando la corrupción de la 4T. Les doy la bienvenida. Qué bueno que estén en esta mesa escuchándonos, porque aunque nos estén insultando, yo confío en que algo les queda de estar escuchando la verdad. La verdad se hace fuerte sola. Cuando se habla con la verdad se tiene la razón. La verdad se va contagiando. Y a ustedes que todavía creen en López Obrador, pues les vamos advirtiendo para que estén menos desilusionados y menos enojados que nosotros, pero que tengan la conciencia de que pues yo comparto con ustedes el dolor, sí, por supuesto el dolor, de haber confiado en un hombre que resultó ser una gran mentira para nuestro país, que es López Obrador. Síganos escribiendo. Kenia, tú también viste algo muy... Está maravilloso, ¿no? Porque además, ¿sabes qué? Está el debate padrísimo en las redes. Compartan estos videos, suscríbanse a Typical. Tuvimos la posibilidad de llegar a más de 170,000 views en un día en la semana pasada. A mí me han comentado muchísima gente que nos está viendo en este programa. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Qué bueno que compartan con nosotras o incluso disientan de lo que nosotros decimos, pero qué bueno que estamos aquí dialogando, porque de eso se trata. Se trata de construir un mejor país. Se trata de encontrar entre todos esa unión que México requiere. Ya basta de divisiones desde la presidencia de la República, incluso ya basta de divisiones entre nosotros mismos. Hoy, que es día para erradicar el racismo, yo quiero despedirme diciéndoles
Todos somos seres humanos, todos merecemos respeto, todos merecemos vivir mejor, todos merecemos alcanzar la felicidad y para eso, también para eso, se pagan impuestos, para que el gobierno nos dote de la posibilidad de tener mejores servicios públicos, mejores hospitales, mejor infraestructura y mejor seguridad. Y estamos trabajando desde el Senado de la República a las 3, todos los días, incluso hoy que es día inhábil, estamos aquí diciéndoles muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, les mando un abrazo. Ahora sí que como decía Alex Lora, mamá, prende la tele porque estamos en Atypical. Les mando un beso y bueno, que tengan la mejor de las semanas. Vamos a... Yo les quisiera decir que yo suelo ser una mujer muy técnica y me gusta estudiar, investigar y documentar lo que digo. ¿El hijo del presidente vivía en una casa en Houston? Sí. La empresa que el alto ejecutivo era dueño de la casa, el alto ejecutivo de Baker Hughes, que les rentó la casa, ¿era un alto ejecutivo? Sí. Esta empresa tenía contratos con Pemex millonarios de 5,000 millones y 120 millones de dólares, sí. ¿Esto puede configurarse como un delito en Estados Unidos? Sí, porque allá el conflicto de interés se castiga, especialmente en países con altos niveles de corrupción. Estas cosas no las ha podido desmentir ni el hijo del presidente ni el presidente. Así es que yo suelo siempre documentar mis denuncias con hechos y si quieren enterarse de cómo están las cosas, síganme en mis redes, aunque sean bots. Y si por alguna razón eres bot y te pagan, yo lo único que te digo es que te puedes superar y puedes dejar de serlo y volverte un ingeniero exitoso, si ya te gusta esto de las redes. Alguien nos escribió ahorita que este es un gobierno de lobos, pero no, los lobos son unos animales bellísimos, bellísimos en muchos sentidos. Este es un gobierno de parásitos. Me regañan algunas personas cuando les digo parásitos a los de la 4T porque piensan que es muy agresivo. Entonces voy a decir que su comportamiento es parasitario. Es un comportamiento parasitario. Y nosotros, los ciudadanos mexicanos, tenemos que recordar y tener muy presente, no hay que ser borregos. No hay que ser borregos de AMLO. AMLO no es rey. Y nosotros somos los ciudadanos y nosotros somos los que mandamos. Muchas gracias, un abrazo, nos vemos el lunes que entra. Un abrazo. Bye. Buenísimo.